¿Hasta dónde estarías dispuesto a llegar por cumplir el sueño de formar una familia? Esta historia comienza con un hombre común, Antonio, que cargaba en su corazón un deseo profundo: convertirse en padre, pero los sueños no siempre llegan sin desafíos. Y en su camino, Antonio descubriría que la paternidad no solo es un acto de amor, sino también de valentía y sacrificio. Quizá tú también has enfrentado momentos en los que la vida te pone en una encrucijada, donde el corazón te lleva en una dirección y la razón te llena de dudas. Antonio no era diferente. Junto a su esposa Marcela, enfrentaba una vida modesta, pero estable. Sin embargo, todo cambió cuando conoció a Daniel, un niño que, a pesar de su frágil salud, tenía una sonrisa capaz de iluminar cualquier habitación. Antonio, un carpintero de 35 años, siempre había soñado con ser padre. Aunque su vida junto a Marcela era modesta, su hogar estaba lleno de amor y pequeños gestos que hacían que cada día valiera la pena. Tal vez, como muchos, Antonio había idealizado la paternidad, viéndola como un propósito que daría sentido a su vida. Sin embargo, en el fondo sabía que sus deseos enfrentaban un obstáculo importante. Marcela no compartía completamente su entusiasmo, especialmente cuando el tema de la adopción surgía en sus conversaciones. Una tarde de diciembre, motivados por una campaña navideña en su barrio, Antonio y Marcela visitaron un orfanato. El ambiente allí era intenso, con risas de niños jugando mezcladas con una sensación de melancolía en el aire. Entre ellos, un niño de 6 años, llamado Daniel, llamó la atención de Antonio. Daniel, con una sonrisa tímida pero cálida, sostenía un libro desgastado mientras observaba a los visitantes. A pesar de su mirada vivaz, era evidente que enfrentaba desafíos. Su complexión frágil y el leve temblor de sus manos hablaban de una enfermedad crónica que requería cuidados constantes. Antonio no pudo evitar sentirse conmovido. Algo en la forma en que Daniel lo miró, como si reconociera en él una figura de protección, encendió una chispa en su corazón. Marcela, por otro lado, permaneció distante. Mientras Antonio jugaba con el niño, ella mantenía las manos cruzadas, como si intentara protegerse de las emociones que esa visita podría despertar. Aunque admiraba la pasión de Antonio, las preocupaciones sobre el costo emocional y financiero de adoptar a un niño enfermo pesaban demasiado en su mente. Esa noche, mientras regresaban a casa, el silencio llenó el espacio entre ellos. Antonio no podía dejar de pensar en Daniel y en la conexión que sintió en ese breve encuentro. Marcela, por su parte, evitaba el tema, aunque en su interior luchaba con una mezcla de culpa y miedo. Tal vez, tú también te has encontrado en situaciones así, donde el corazón quiere algo que la razón teme aceptar. Al día siguiente, mientras Antonio trabajaba en su carpintería, los recuerdos de Daniel seguían rondando en su mente. Cada golpe del martillo parecía resonar con más fuerza, como si quisiera acallar la voz de su conciencia. ¿Por qué ese niño lo había marcado tan? Era una pregunta que no lograba responder con claridad, pero lo que sí sabía era que ese encuentro había despertado algo profundo en él, el deseo de ser no solo un padre, sino una figura que pudiera ofrecer amor incondicional a alguien que lo necesitaba desesperadamente. Marcela, mientras tanto, intentaba continuar con su rutina, pero las palabras de Antonio en el orfanato retumbaban en su cabeza. Este niño solo necesita una oportunidad. Esa frase la inquietaba porque sabía que Antonio no hablaba a la ligera. En la cocina, mientras preparaba el almuerzo, Marcela se encontró a sí misma cuestionando sus propias convicciones. Era justo dejarse llevar por sus miedos. Aunque quería proteger su estabilidad, había algo en la determinación de Antonio que la hacía dudar. Esa noche, al sentarse juntos en la mesa, Antonio decidió romper el silencio. Marcela, no puedo dejar de pensar en Daniel, dijo, su voz cargada de emoción. Marcela lo miró, esperando que fuera solo un pensamiento pasajero. Pero la intensidad en los ojos de su esposo le dejó claro que no lo... Sé que es complicado, pero siento que podemos darle un hogar, una vida mejor, continuó Antonio. Aunque sus palabras eran sinceras, Marcela no pudo evitar sentirse abrumada. La adopción era una decisión que cambiaría sus vidas para siempre.
y el peso de esa responsabilidad le parecía casi insoportable. Antonio, entiendo lo que sientes, pero no podemos asumir algo así ahora, respondió finalmente, tratando de sonar firme. Sin embargo, sus palabras no lograron apagar el fuego en el corazón de Antonio. Tal vez, pensó, no era el momento de insistir, pero tampoco podía ignorar el llamado que sentía dentro de él. A veces, las decisiones más importantes nacen en medio de la duda y la incertidumbre, y Antonio estaba empezando a darse cuenta de que este era uno de esos momentos. Los días siguientes estuvieron marcados por una creciente tensión entre Antonio y Marcela. Aunque ambos evitaban abordar el tema directamente, el silencio hablaba por sí solo. Antonio pasaba más tiempo en la carpintería, sumergido en su trabajo, pero incluso el olor de la madera recién cortada cada noche, mientras se recostaba al lado de Marcela, el peso de lo no dicho hacía que el sueño le eludiera. Un sábado por la mañana, Antonio decidió regresar al orfanato. No le mencionó nada a Marcela, sabiendo que ella lo desaprobaría, pero sentía que debía ver a Daniel otra vez. Al llegar, lo encontró sentado bajo un árbol, jugando con unas hojas caídas. Cuando Antonio se acercó, el niño levantó la vista y sonrió, como si hubiera estado esperando. Antonio sintió un nudo en la garganta. Aquella conexión, aunque inexplicable, era innegable. Pasaron horas juntos, y cada instante reforzaba en Antonio la certeza de que estaba tomando la decisión correcta. De vuelta en casa, Antonio intentó compartir con Marcela lo que había sentido ese día, pero ella lo interrumpió antes de que pudiera terminar. No estoy preparada para cuidar de un niño enfermo, dijo, su voz cargada de frustración. Antonio la miró, dolido, pero comprendió que sus temores eran legítimos. A pesar de todo, su corazón no podía ignorar lo que consideraba un llamado. Marcela, entiendo tus miedos, pero ¿y si somos la única esperanza que tienes? Preguntó, esperando que su sinceridad tocara alguna fibra en él. Esa conversación, aunque difícil, dejó algo en el aire. Marcela comenzó a cuestionar si su resistencia se debía al miedo de fracasar o simplemente a la comodidad de no arriesgar. Antonio, por su parte, entendió que su camino no sería fácil, pero estaba dispuesto a enfrentar. A veces, las decisiones más importantes no solo afectan a quienes las toman, sino también a quienes los rodean. En este caso, Antonio sabía que estaba luchando no solo por su sueño, sino por la oportunidad de cambiar una vida. Antonio sabía que no podía postergar más la conversación con Marcela. Una noche, mientras cenaban en silencio, decidió abordar el tema. Marcela, sé que esto no es fácil para ti, pero he decidido iniciar el proceso de adopción de Daniel, dijo con un tono firme pero conciliador. Su esposa levantó la vista, sorprendida por su declaración. ¿Estás hablando en serio? Antonio, ni siquiera hemos hablado lo suficiente de él, respondió ella, intentando mantener la calma, aunque el temblor en su voz delataba su incomodidad. Lo estoy. Desde que lo conocí, siento que nuestra vida puede tener un propósito más grande. Daniel nos necesita, y sé que podemos manejarlo juntos, continuó Antonio, tratando de apelar al lado emocional de Marcela, pero ella no estaba convencida. Sus preocupaciones eran reales, y no iba a ignorarlas fácilmente. Antonio, no es solo cuestión de querer. Esto cambiará nuestras vidas. Medicamentos, visitas al hospital, dinero que no tenemos. ¿Has pensado en todo ello? Aunque entendía los temores de Marcela, Antonio no podía ignorar lo que sentía. Para él, Daniel no era solo un niño más en el orfanato. Era alguien que había tocado su corazón profundamente. Sé que será difícil, pero creo que vale la pena intentarlo. No puedo dejar que el miedo nos detenga, dijo, con la esperanza de que Marcela al menos considerara su perspectiva. Sin embargo, las palabras de su esposa fueron como un balde de agua fría. No quiero una vida donde cada día sea una lucha. No estoy lista para esto, Antonio. Aquella noche, Antonio sintió que había dado un paso que podía alejarlos como pareja. Por primera vez, se preguntó si su deseo de ser padre podría costarle el amor de su... Pero había algo en su interior que lo impulsaba a seguir adelante,
incluso si eso significaba enfrentar la resistencia de Marcela. A veces, las decisiones correctas son las más difíciles de tomar, y Antonio comenzaba a entender las implicaciones de su elección. Los días pasaron, y la distancia entre Antonio y Marcela se hizo más evidente. Aunque compartían el mismo techo, sus caminos parecían divergir. Antonio, decidido a no dejar pasar más tiempo, visitó la oficina de una asistente social, doña Lucía, quien lo recibió con amabilidad. Antonio, sé que tienes un buen corazón, pero quiero que entiendas que adoptar a un niño con necesidades especiales no es una decisión sencilla. Hay muchos desafíos, tanto emocionales como económicos, le explicó ella mientras revisaba los documentos necesarios. Antonio escuchaba con atención, pero en su mente solo resonaban las palabras de Daniel cuando se despidieron en el orfanato. ¿Volverás a visitar? Esa inocente pregunta había despertado una determinación que ni siquiera él mismo esperaba. Estoy preparado para asumir esos desafíos. No tengo mucho, pero tengo amor y disposición para ofrecerle respondió, con la voz llena de convicción. Sinceridad. Asintió lentamente. Entonces, comencemos con el proceso, pero quiero que hables con Marcela. Es importante que estén unidos en esto. Mientras tanto, Marcela se sentía atrapada en un torbellino de emociones. La sola idea de enfrentarse a la responsabilidad de cuidar a un niño enfermo le parecía abrumadora. Esa noche, cuando Antonio llegó a casa con los formularios en la mano, ella se sintió invadida por una mezcla de ira y frustración. ¿Ya empezaste el proceso sin siquiera contar con mi apoyo?, preguntó, cruzando los brazos en un gesto defensivo. Antonio, consciente del impacto de sus acciones, respondió con calma. No lo hice para ignorarte, Marcela. Lo hice porque siento que es lo correcto, pero aún quiero que estés a mi lado. La discusión que siguió fue intensa. Antonio intentó explicar sus razones, mientras que Marcela expresó sus temores. No quiero ser la villana en esta historia, Antonio. Pero tampoco puedo sacrificar mi tranquilidad por algo que ni siquiera estoy segura de querer, dijo finalmente, dejando claro que su postura no cambiaría por el momento. Antonio entendió que su decisión podía tener consecuencias profundas, pero estaba dispuesto a enfrentarlas. A veces, el camino hacia lo que creemos correcto está lleno de obstáculos que debemos superar. Los días siguientes estuvieron cargados de tensión, con Marcela y Antonio caminando sobre una cuerda floja emocional. Mientras ella intentaba evitar el tema, él continuaba trabajando en los formularios con la ayuda de doña Lucía. Durante una reunión en la oficina de la asistente social, Antonio descubrió algo que lo llenó de esperanza. Daniel había mostrado una notable mejora en su ánimo desde que lo visitó. Ese niño necesita estabilidad, Antonio. Más que cualquier tratamiento médico, necesita sentir que pertenece a una familia, le dijo doña Lucía con una sonrisa alentadora. Esa noche, Antonio volvió a casa decidido a hablar con Marcela una vez más. La encontró en el sofá, absorta en sus pensamientos. Marcela, quiero que sepas que entiendo tus miedos, pero esto no es solo sobre mí. Daniel merece una oportunidad, y siento que estamos en una posición para dársela, dijo, sentándose a su... Ella permaneció en silencio por un momento, mirando hacia el vacío. Finalmente, respondió. No es que no me importe, Antonio. Es que no sé si soy lo suficientemente fuerte para él. Antonio tomó su mano con delicadeza, tratando de transmitirle la fortaleza que él mismo había encontrado en su corazón. Nadie está completamente preparado para ser padre, Marcela. Pero si lo hacemos juntos, sé que podemos lograrlo, dijo, con una mezcla de ternura y determinación en su... Aunque Marcela no dio una respuesta definitiva, Antonio notó una pequeña chispa de duda en su mirada, como si las barreras que había construido comenzaran a tambalear. Esa noche, mientras Antonio repasaba los documentos, se sintió más firme que nunca en su decisión. Sabía que no sería fácil, pero estaba dispuesto a dar cada paso necesario para asegurarle a Daniel un hogar lleno de... Por primera vez, sintió que estaba luchando no solo por un sueño, sino por una causa que daría sentido a su... Tal vez Marcela
aún no estaba lista, pero Antonio tenía la esperanza de que, con el tiempo, encontrarían una forma de caminar juntos por este nuevo camino. Después de meses de trámites y reuniones, finalmente llegó el día en que el juez Herrera decidiría sobre la adopción de Daniel. Antonio se presentó en el tribunal vestido con su mejor camisa, aunque sus manos temblaban ligeramente por los nervios. Marcela, quien había accedido a acompañarlo como muestra de apoyo, se sentó a su lado en silencio. A pesar de sus dudas persistentes, no podía ignorar el compromiso inquebrantable de su esposo. El juez, un hombre de mirada cálida pero postura firme, revisó los documentos con detenimiento. Antonio, he leído tu solicitud y las cartas de recomendación. Está claro que tienes un gran corazón, pero también quiero asegurarme de que entiendes la magnitud de esta responsabilidad, dijo con seriedad. Antonio asintió, tomando un profundo respiro antes de responder. Lo entiendo, señor juez. No tengo todas las respuestas, pero tengo amor y dedicación. Estoy dispuesto a enfrentar cualquier desafío por el bienestar de Daniel. El momento fue solemne, pero cuando el juez firmó la aprobación de la adopción, Antonio sintió una ola de emociones, alivio, felicidad y una pizca de miedo ante lo que vendría. Marcela, aunque aún dividida en su interior, le dedicó una leve sonrisa. Lo hiciste, Antonio, dijo suavemente, aunque su tono llevaba una mezcla de orgullo y resignación. Para Antonio, este era el primer paso en un camino que cambiaría sus vidas para siempre. Horas después, cuando llevaron a Daniel a su nuevo hogar, el niño se aferró a Antonio con fuerza, como si temiera que todo fuera un sueño que desaparecería en cualquier momento. Marcela lo observó desde una distancia prudente, sin saber cómo conectar con el pequeño. Esta es tu casa ahora, Daniel, dijo Antonio, su voz llena de emoción. Aunque los retos apenas comenzaban, en ese momento sintió que todo esfuerzo había valido la pena. Los primeros días con Daniel en casa estuvieron llenos de emociones encontradas. Mientras Antonio se dedicaba a integrarlo en su rutina, Marcela luchaba con sus propios sentimientos. Aunque trataba de ser cortés con el niño, mantenía una cierta distancia, incapaz de superar sus temores y reservas. Daniel, por su parte, parecía percibirlo, aunque no lo expresara. ¿Le caigo bien a Marcela?, le preguntó una noche a Antonio, con una inocencia que partió el corazón del carpintero. Claro que sí, hijo. Solo está aprendiendo a conocerte, respondió Antonio, aunque en su interior sabía que no era del todo cierto. Durante las cenas, el silencio se hacía palpable, y Antonio intentaba mantener la conversación fluida para que Daniel no se sintiera fuera de lugar. Sin embargo, cada mirada de Marcela revelaba una lucha interna que la consumía. Un punto de quiebre llegó cuando Daniel necesitó una visita urgente al médico por una complicación menor relacionada con su enfermedad. Antonio dejó el trabajo apresuradamente para llevarlo al hospital, y aunque Marcela no dijo nada, su incomodidad era evidente. Esto es exactamente lo que murmuró cuando Antonio regresó más tarde, agotado pero aliviado porque Daniel estaba mejor. Marcela sabía que sería difícil, pero no esperaba que fuera imposible para ti aceptarlo, respondió él, cansado no solo físicamente, sino también emocionalmente. Aquella noche, Antonio entendió que el desafío más grande no era cuidar de Daniel, sino salvar su relación con Marcela. Aunque no lo dijo en voz alta, comenzó a preguntarse si podría mantener un equilibrio entre ambos. La tensión entre el amor por su hijo adoptivo y el miedo de perder a su esposa era una carga que lo desgastaba, pero su corazón le decía que debía seguir adelante, aunque el camino estuviera lleno de obstáculos. Con el paso de las semanas, la situación en casa se volvió insostenible. Marcela estaba visiblemente agobiada por la rutina de cuidar a Daniel, las citas médicas, los gastos crecientes y las noches interrumpidas por las necesidades del niño. Una noche, después de una discusión particularmente tensa, Marcela finalmente expresó lo que llevaba tiempo reprimiendo. Antonio, no puedo seguir así. Esto no es lo que imaginé para nuestra vida. No puedo cargar con todo esto, dijo, su voz quebrada pero firme. Antonio, aunque esperaba algo así, no pudo evitar sentir un golpe en el pecho. Marcela, no estoy pidiéndote que lo hagas sola. Estoy aquí. Estamos juntos en esto, respondió,
con una mezcla de desesperación y esperanza. Pero Marcela negó con la cabeza, lágrimas brotando de sus ojos. No siento que sea suficiente. Necesito pensar en mí misma, en lo que quiero para mi vida, añadió, dejando claro que estaba al borde de una decisión definitiva. En medio de esta tormenta, Daniel observaba todo desde el rincón de la sala, abrazando una manta que Antonio le había regalado. Aunque el niño no entendía del todo lo que estaba pasando, sentía el peso del conflicto. Esa noche, mientras Antonio lo acostaba, Daniel murmuró: «No quiero que tú y Marcela peleen por mi culpa». Las palabras del pequeño se clavaron en el alma de Antonio, quien le acarició el cabello y le prometió: «Esto no es culpa tuya, hijo. Nunca lo olvides». Marcela no dijo nada más esa noche, pero Antonio sabía que la distancia entre ellos era casi irreparable. A pesar del dolor, tomó una decisión en silencio. Sin importar lo que sucediera, él no abandonaría a Daniel. Quizá estaba perdiendo algo importante en su vida, pero también estaba ganando algo invaluable. A veces, las elecciones más difíciles son las que definen quiénes somos realmente. Una mañana, mientras Antonio preparaba el desayuno para Daniel, Marcela entró en la cocina con una expresión fría y distante. «He tomado una», dijo, dejando la frase suspendida en el aire por un instante. Antonio dejó de revolver los huevos en la sartén y la miró fijamente, como si intentara leer sus pensamientos antes de que las palabras salieran de su boca. «Voy», continuó ella, con un tono tan firme que no dejaba espacio para réplica. Antonio sintió que el suelo bajo sus pies se tambaleaba. «Marcela, por favor, hablemos». «Esto no tiene que ser así», respondió, intentando aferrarse a un último rayo de esperanza. Pero Marcela negó con la cabeza, evitando su mirada. «Ya lo pensé demasiado, Antonio. Esto no es la vida que quiero. No puedo seguir en este lugar sintiéndome atrapada». Su voz era decidida, pero sus ojos delataban una mezcla de dolor y frustración. Daniel entró en la cocina en ese momento, ajeno a la gravedad de la conversación. «Huele bien, Antonio. Ya está listo el desayuno», dijo con una sonrisa que parecía iluminarla. Antonio respiró profundamente, intentando mantener la compostura. «En un momento, campeón», respondió con una sonrisa forzada, mientras Marcela aprovechaba para salir de la habitación. La presencia de Daniel hacía que la situación, esa noche, Marcela se fue de la casa. Antonio la vio salir con una maleta pequeña, sus pasos resonando como un eco en la sala vacía. Daniel, sentado en el sofá, no entendía completamente lo que estaba pasando, pero podía sentir la tristeza en el ambiente. «¿Marcela ya no va a vivir con nosotros?», preguntó con inocencia. Antonio lo abrazó con fuerza, luchando por encontrar las palabras adecuadas. «Por ahora, no, hijo», respondió, aunque en su interior no estaba seguro de cómo cumplir esa promesa. Los días posteriores a la partida de Marcela fueron duros para Antonio. La casa, aunque llena de los sonidos y movimientos de Daniel, se sentía vacía de otra manera. Antonio intentaba mantener una rutina estable para el niño, llevarlo a la escuela, preparar comidas sencillas y cumplir con los horarios médicos. Pero cada noche, cuando finalmente se sentaba solo en el taller de carpintería improvisado en casa, el cansancio y la soledad lo golpeaban con fuerza. La situación financiera comenzó a volverse una preocupación apremiante. Con los gastos médicos de Daniel acumulándose y menos tiempo para trabajar, Antonio vio cómo sus ahorros menguaban rápidamente. Un día, recibió un aviso del banco sobre las deudas pendientes, y el peso de la realidad lo abrumó. «¿Cómo voy a salir adelante con todo esto?», se preguntaba mientras intentaba ocultar sus preocupaciones. El pequeño, sin embargo, era más perceptivo de lo que Antonio creía. Una tarde, mientras dibujaba en la mesa de la sala, Daniel dijo con voz suave: «Antonio, ¿te cuesta mucho cuidar?». Antonio dejó de trabajar en la silla que estaba reparando y se acercó al niño. Nunca pienses eso, hijo. Cuidarte es lo mejor que me ha pasado. «Solo. Hay días que son más difíciles», respondió,
acariciándole el cabello. Las palabras del niño eran un recordatorio constante de que, a pesar de los desafíos, valía la pena seguir adelante. En medio de la tormenta, Antonio encontró pequeños momentos de esperanza en el amor que compartía con Daniel. Cada dibujo que le regalaba, cada abrazo inesperado y cada gracias pronunciado con ternura eran suficiente para darle fuerzas. Quizá no tengo todo bajo control, pero tengo a Daniel, y eso, se decía a sí mismo cada vez que la duda amenazaba con consumir. A medida que pasaban las semanas, Antonio enfrentó una decisión que llevaba tiempo postergando: vender algunas de sus herramientas de carpintería para cubrir los gastos médicos de Daniel. Era una medida extrema, pero sabía que no tenía muchas opciones. Una tarde, mientras empaquetaba un juego de sierras que había usado durante años, Ramón, un amigo de infancia, apareció en la puerta de la carpintería. «Antonio, he oído que las cosas están complicadas. ¿En qué puedo ayudarte?», preguntó, con la sinceridad que caracteriza a los amigos de toda la vida. Antonio dudó por un momento antes de abrirse. «No quiero ser una carga, Ramón, pero estoy en un punto donde no sé si puedo hacerlo todo solo», confesó, con la voz quebrada por la vulnerabilidad. Ramón lo escuchó en silencio, luego le dio una palmada en el hombro. «Mi casa no es grande, pero hay espacio para ti y Daniel. Ven cuando lo necesites», dijo sin duda. Esa muestra de solidaridad llenó los ojos de Antonio de lágrimas. Esa noche, después de acostar a Daniel, Antonio se sentó en el borde de su cama, contemplando la oferta de Ramón. Sabía que aceptar significaría abandonar la casa donde había empezado a construir una familia. Pero también entendí. Mientras Daniel dormía, Antonio tomó una decisión. Haría lo que fuera necesario para mantener a su hijo seguro, incluso si eso significaba dejar atrás parte de su pasado. Cuando se lo contó a Daniel al día siguiente, el niño mostró una madurez sorprendente para su edad. «No importa dónde vivamos, Antonio, mientras estemos juntos», dijo, abrazándolo con fuerza. Las palabras de Daniel llenaron a Antonio de determinación. En un mundo que parecía ensombrecerse, el amor incondicional de su hijo era el faro que lo guiaba hacia adelante. El día en que Antonio recibió la notificación final del banco, supo que no había vuelta atrás. La casa donde había soñado construir una familia ya no sería su. Mientras sostenía la carta en sus manos, sintió una mezcla de vergüenza y tristeza. Sin embargo, no permitió que Daniel percibiera su desesperación. «Hijo, pronto nos mudaremos a un lugar diferente. No será tan grande, pero será nuestro hogar», le dijo con una sonrisa calmada, aunque su corazón se sentía quebrado. Empacar fue una tarea cargada de emociones. Cada objeto guardado parecía contar una historia. La mesa que Antonio había construido para sus cenas familiares, los dibujos de Daniel pegados en la nevera, las fotos que mostraban momentos felices con Marta. Mientras metía las cosas en cajas, Daniel lo observaba desde un rincón, sosteniendo un juguete que había tenido desde el orfanato. «¿Llevaremos esto también?», preguntó, con un tono que mezclaba esperanza e incertidumbre. Antonio asintió, asegurándole que llevarían todo lo importante. En medio de la mudanza, Antonio llamó a Ramón, quien había reiterado su oferta de hospedarlos. «Gracias, hermano. No sé cómo voy a pagarte», dijo Antonio por teléfono. Con la voz cargada de gratitud, Ramón simplemente respondió: «No hay nada que pagar. Eres mi amigo. Y los amigos están para eso». Esa generosidad le dio a Antonio un respiro temporal, aunque sabía que aún quedaba un largo camino por recorrer. El día de la partida, Antonio se detuvo un momento frente a la casa vacía, con Daniel agarrado de su mano. «Papá, ¿crees que volveremos aquí algún?», preguntó el niño, utilizando por primera vez la palabra «papá» para referirse a Antonio. Esa simple palabra llenó a Antonio de una calidez inesperada. «Tal vez no volvamos aquí, hijo, pero donde estemos juntos será nuestro», respondió, decidido a convertir cualquier lugar en un refugio lleno de amor y seguridad. El pequeño cuarto en casa de Ramón estaba lejos de ser ideal, pero ofrecía un techo y una cama para Antonio y Ramón, un hombre sencillo con una familia numerosa,
los acogió con los brazos abiertos. Su generosidad era palpable, pero Antonio no podía evitar sentir una mezcla de gratitud y vergüenza. Gracias, Ramón. Esto significa mucho más de lo que imaginas, respondió con sinceridad. Para Daniel, la nueva casa fue un ajuste complicado. Acostumbrarse a compartir espacio con los hijos de Ramón no fue fácil, pero su resiliencia infantil le permitió adaptarse con rapidez. Antonio, por otro lado, luchaba con el hecho de depender de la bondad de su amigo. Las noches, después de largas jornadas de trabajo, eran los momentos más difíciles. Se sentaba junto a Daniel, quien ya dormía profundamente, y se preguntaba si había tomado las decisiones correctas. Una tarde, mientras ayudaba a Ramón a reparar una vieja puerta del patio, Antonio decidió abrirse. ¿Alguna vez sentiste que todo se desmorona y que no tienes cómo sostener?, preguntó, con la voz cargada de emoción. Ramón, sin dejar de trabajar, respondió: claro que sí, pero cuando sientes que no puedes más, es cuando debes recordar por qué empezaste. Mira, Daniel, él es tu motivo, y créeme, está valiendo la pena. Esas palabras resonaron profundamente en Antonio. Aunque las dificultades seguían acumulándose, la sonrisa de Daniel cada mañana era el recordatorio de que su lucha no era en medio de la adversidad. El amor y la solidaridad de quienes lo rodeaban comenzaban a trazar un camino hacia un futuro mejor. Los días en casa de Ramón comenzaron a formar una nueva rutina para Antonio y Daniel. Aunque el espacio era reducido, Antonio hacía todo lo posible por mantener un ambiente acogedor para su hijo. Cada noche, antes de dormir, Daniel le pedía a Antonio que le contara historias, muchas de ellas inventadas en el momento. Cuéntame otra vez cómo los árboles hablan entre ellos, decía con entusiasmo. Y Antonio respondía con una sonrisa, construyendo mundos imaginarios que hacían olvidar las dificultades del día. Sin embargo, las preocupaciones económicas seguían siendo una carga constante. Los ingresos de la carpintería no eran suficientes para cubrir los medicamentos de Daniel, y Antonio sabía que no podía seguir dependiendo de la hospitalidad de Ramón por mucho tiempo. Una noche, mientras trabajaba en un pequeño encargo de muebles en la sala de la casa, Ramón se le acercó. Antonio, no quiero que te sientas presionado, pero sé que esto no es fácil. Tal vez deberías buscar ayuda en alguna organización o fundación. Aunque la idea no lo convencía del todo, Antonio sabía que Ramón tenía razón. Al día siguiente, con cierta reticencia, investigó programas de apoyo comunitario en su localidad. Encontró información sobre una ONG que asistía a familias en situación vulnerable y decidió intentarlo. Si es por el bienestar de Daniel, tengo que hacer lo que sea, pensó, recordando que el orgullo no debía interponerse en el amor por su hijo. El proceso de solicitar ayuda era desconocido para Antonio, pero cada paso lo acercaba más a una posible solución. Mientras tanto, Daniel continuaba adaptándose, mostrando una fortaleza que inspiraba a Antonio cada día. No sé qué hice para merecerte, hijo, le dijo una noche, mientras lo arropaba. Daniel, medio dormido, murmuró: solo me quieres, y eso es suficiente. Esas palabras reforzaron en Antonio la convicción de que, a pesar de estaba construyendo algo mucho más valioso. Una familia basada en el amor incondicional. Antonio llegó a las puertas de la ONG con sentimientos encontrados. Había pasado mucho tiempo intentando resolver las cosas por su cuenta, pero sabía que ya no podía continuar. Lucía, una voluntaria con años de experiencia, lo recibió con una cálida sonrisa. Bienvenido, Antonio. Cuéntame un poco sobre tu situación, dijo, invitándolo a sentarse. Aunque al principio vaciló, Antonio finalmente habló con sinceridad sobre sus luchas, las necesidades médicas de Daniel y las dificultades financieras que enfrentaba. Lucía escuchó atentamente, tomando notas mientras asentía con empatía. No estás solo, Antonio. Ayudamos a muchas familias en situaciones similares, y estoy segura de que podemos encontrar una forma de apoyarte, dijo con firmeza. Esas palabras
llenaron a Antonio de esperanza, algo que no había sentido en semanas. Lucía le explicó los recursos disponibles: donaciones de alimentos, ropa y la posibilidad de cubrir parte de los costos médicos de Daniel. Esa misma tarde, Lucía visitó a Antonio en casa de Ramón para conocer más sobre su situación. Al ver cómo vivían, su determinación por ayudarlos creció. Este es un lugar lleno de amor, pero necesitamos asegurarnos de que ambos tengan lo necesario para salir adelante, comentó, mientras Daniel le mostraba orgulloso uno de sus dibujos. Lucía no solo veía un caso más, veía una historia de lucha y perseverancia que merecía ser contada. Esa noche, Antonio reflexionó sobre la ayuda que comenzaba a recibir. Aunque al principio sintió que aceptar apoyo era un signo de fracaso, ahora entendía que no era así. Es por Daniel, se repetía, recordando que no estaba solo en su... A veces, aceptar una mano amiga es el primer paso hacia una vida mejor. Con el apoyo de Lucía y los voluntarios de la ONG, la vida de Antonio y Daniel comenzó a cambiar lentamente. Las donaciones llegaron en forma de alimentos, ropa y, lo más importante, medicamentos esenciales para la condición médica de Daniel. Mira, Antonio, no es una solución permanente, pero al menos alivia un poco la carga mientras encuentras estabilidad, le explicó Lucía durante una de sus visitas. Antonio la miró con gratitud, sintiendo que finalmente había encontrado un rayo de esperanza. Daniel, por su parte, comenzó a mostrar pequeñas mejoras. Aunque su condición seguía siendo delicada, su energía aumentó y su sonrisa volvió a iluminar los días de Antonio. Una tarde, mientras jugaban en el parque cercano, Daniel se detuvo y dijo: Antonio, me siento más fuerte. ¿Crees que algún día estaré completamente? Antonio, sin dudar, respondió: haremos todo lo posible para que así sea, hijo. No estás solo en... Ramón, quien seguía ofreciendo un lugar para quedarse, notó el cambio en la dinámica de Antonio y Daniel. Hermano, se nota que las cosas empiezan a... comentó mientras ambos arreglaban una vieja mesa para vender. Antonio asintió, pero no dejó de pensar en su necesidad de independizarse nuevamente. Sí, pero no puedo depender siempre de la ayuda de otros. Tengo que encontrar una forma de sostenernos por mi cuenta, respondió con determinación. Lucía, al conocer esta inquietud, lo motivó a participar en talleres de la ONG, donde se ofrecían capacitaciones y oportunidades laborales. Antonio, eres un carpintero talentoso. Podemos ayudarte a conectar con proyectos sociales que necesiten tus habilidades, sugirió con entusiasmo. Por primera vez en mucho tiempo, Antonio sintió que estaba recuperando el control de su vida y que las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. Con la orientación de Lucía, Antonio asistió a su primer taller en la ONG, donde conoció a otros padres que también enfrentaban desafíos similares. Aunque al principio se sintió fuera de lugar, escuchar las historias de los demás lo ayudó a comprender que no estaba solo. Todos aquí estamos luchando por nuestras familias. Lo importante es no, le dijo un hombre mayor mientras compartían un café después de la sesión. Esas palabras resonaron en Antonio, dándole la motivación para seguir adelante. Mientras tanto, Daniel disfrutaba de las visitas regulares de los voluntarios, quienes siempre traían algo especial para él. Un libro, un juego o simplemente una conversación llena. Para Antonio, ver a su hijo rodeado de personas que lo querían y lo apoyaban era un alivio indescriptible. Antonio parece más, comentó Ramón una noche. Lo es, y eso es gracias a toda esta gente, respondió Antonio, comenzando a aceptar que a veces la solidaridad es la base de una nueva vida. Las pequeñas mejoras en la salud de Daniel también fortalecieron a Antonio. Las noches llenas de preocupación empezaron a ceder a momentos de esperanza, y las risas de Daniel se convirtieron en un sonido habitual en el pequeño hogar de Ramón. Sin embargo, Antonio sabía que no podía quedarse allí para siempre. Debía encontrar un lugar propio para él y su hijo, un espacio donde pudieran construir nuevos recuerdos. Un día, Lucía llegó con una noticia alentadora. Había un proyecto social que buscaba carpinteros para ayudar a renovar un centro comunitario. Antonio,
Esto podría ser una oportunidad para mostrar tus habilidades y ganar algo de estabilidad, le dijo con entusiasmo. Antonio aceptó sin dudar, sintiendo que era el comienzo de una nueva etapa. En ese momento, comenzó a creer que, aunque el camino había sido difícil, cada paso lo acercaba más al futuro que soñaba para él y Daniel. Una tarde, mientras Antonio y Daniel estaban en casa de Ramón, alguien llamó a la puerta. Cuando Antonio abrió, se encontró con Marcela, quien llevaba una expresión seria y un aire de incomodidad. «Solo vine a buscar algunas cosas que dejé», dijo, evitando el contacto visual. Daniel, al escuchar su voz, corrió hacia ella con entusiasmo, pero su sonrisa se desvaneció cuando notó la frialdad en su reacción. Antonio trató de mantener la calma mientras Marcela recogía un par de cajas con pertenencias. «¿Cómo están?», preguntó con un tono distante, casi por cortesía. Antonio aprovechó la oportunidad para responder con sinceridad. «Daniel está mejorando, gracias a la ayuda de la ONG. Hemos tenido días difíciles, pero seguimos dijo, mirando a su hijo con orgullo. Marcela, sin embargo, parecía más interesada en terminar su tarea y salir lo antes posible. El clima tenso cambió drásticamente cuando Daniel comenzó a quejarse de un fuerte dolor en el pecho. Antonio lo tomó en brazos, preocupado por la palidez en el rostro del niño. «Marcela, necesito llevarlo al hospital ahora mismo», dijo con urgencia. Sin tiempo para responder, ambos se subieron al coche de Marcela y se dirigieron rápidamente al hospital más cercano. En la sala de emergencias, el doctor Navarro, quien ya conocía el caso de Daniel, los recibió con gravedad. «Daniel necesita atención inmediata. Su condición se ha deteriorado por falta de una dieta adecuada y controles más frecuentes», explicó, mientras Antonio asentía con el corazón apretado. Marcela, visiblemente afectada, susurró: «Esto no debería estar pasando». Yo sabía que esto iba a ser demasiado. Sus palabras resonaron en Antonio, pero su enfoque estaba completamente en su vida. En la sala de espera, Antonio no podía quedarse quieto. Caminaba de un lado a otro, repasando mentalmente todo lo que había hecho para cuidar de Daniel, y preguntándose si había fallado en algo. Marcela, sentada en una de las sillas de plástico, finalmente rompió el silencio. «Antonio, esto es exactamente lo que temía. Adoptar a un niño con una condición como esta, no estábamos preparados». Sus palabras eran duras, pero su tono mostraba más frustración que crueldad. Antonio la miró, tratando de contener su ira. «No estábamos preparados porque nunca quisiste estarlo, Marcela, pero este niño no tiene a nadie más que a mí. No voy a fallar», respondió con firmeza. Aunque sus palabras parecían encender la chispa de otra discusión, Marcela se quedó en silencio, como si sus pensamientos estuvieran atrapados en una maraña de culpa y duda. Cuando el doctor Navarro salió, ambos se apresuraron a acercarse. «Daniel está estable por ahora, pero necesita un régimen más estricto y supervisión constante para evitar crisis como esta», explicó. Antonio asintió, agradeciendo al médico, mientras Marcela se cruzaba de brazos. «Esto es insostenible, Antonio. No puedo creer que hayas puesto a este niño en una situación», dijo, mientras las lágrimas comenzaban a correr por su rostro. Antonio respiró profundamente, intentando no perder la calma. «Marcela, nadie me obliga a hacer esto. Lo hago porque lo amo. Y no importa cuánto cueste, haré lo que sea necesario para que él esté bien. Si tú no puedes entenderlo, no tengo nada más que decirte», respondió, con la voz cargada de determinación. Las palabras parecieron afectar a Marcela, pero en lugar de responder, simplemente se giró y salió del hospital, dejando a Antonio una vez más solo en su lugar. Después de la partida de Marcela, Antonio regresó al cuarto donde Daniel descansaba. El niño estaba conectado a varios monitores, su respiración más estable, pero su semblante Antonio se sentó a su lado y tomó su pequeña mano. «Perdóname, hijo, prometí cuidarte mejor. Y no he estado a la altura», susurró, sintiendo el peso de la... Daniel abrió los ojos lentamente y con un hilo de voz respondió:
Tú siempre estás conmigo, Antonio. Esas palabras renovaron la determinación de Antonio. Esa misma noche, mientras Daniel dormía, se reunió con Lucía en la sala de espera. No puedo seguir así, Lucía. Necesito encontrar una forma más efectiva de asegurar el cuidado que Daniel le confesó. Su voz cargada de cansancio y frustración. Lucía, siempre pragmática y optimista, le dio un consejo directo. Hay programas gubernamentales que podrían ayudar. No será fácil, pero podemos luchar por los derechos de... Con la guía de Lucía, Antonio comenzó a recopilar la documentación necesaria y a enfrentar la burocracia. Mientras tanto, Ramón se ofreció a cuidar de Daniel durante las noches más complicadas. Hermano, tú haces lo imposible por ese niño. No estás solo en esto, le dijo, dándole un apretón en el hombro. Antonio sentía que, aunque el camino seguía siendo incierto, ahora tenía un equipo de personas dispuestas a apoyarlo. Al día siguiente, mientras Antonio llenaba formularios en el hospital, el doctor Navarro se acercó con una mirada seria pero esperanzadora. Antonio, Daniel tiene un espíritu fuerte, pero necesitará estabilidad a largo plazo. Con los recursos adecuados, su calidad de vida puede mejorar considerablemente, le aseguró. Aunque las palabras del médico no eran una solución inmediata, le dieron a Antonio la seguridad de que estaba avanzando en la dirección correcta. A veces, la lucha más ardua es la que trae las recompensas más significativas. Antonio llegó al centro comunitario con una carpeta repleta de documentos, preparado para enfrentar el sistema burocrático que tantas veces había escuchado describir como lento y frustrante. Lucía lo acompañaba, dándole ánimos mientras esperaban su turno. Antonio, recuerda que no estás pidiendo un favor, estás reclamando un derecho para Daniel, le dijo, poniendo una mano sobre su hombro. Antonio asintió, sus nervios mezclados con una determinación que crecía con cada palabra de Lucía. La reunión con el abogado señor González fue el primer paso hacia un cambio significativo. Su caso es sólido, Antonio. Daniel tiene derecho a recibir atención médica financiada por el gobierno. Nos aseguraremos de que su solicitud sea priorizada, explicó el abogado, mientras revisaba los papeles. Antonio sintió una mezcla de alivio y desconfianza. Después de todo, había aprendido a no esperar soluciones rápidas. Las semanas siguientes estuvieron llenas de idas y venidas al centro comunitario y oficinas gubernamentales. Aunque agotador, cada formulario enviado y cada reunión representaban un paso más cerca de asegurar un futuro mejor para Daniel. Finalmente, una mañana, recibió la noticia que había estado esperando. Antonio, su solicitud ha sido aprobada. Daniel recibirá cobertura para sus medicamentos y tratamiento, le informó el abogado por teléfono. Antonio se dejó caer en una silla, sintiendo cómo una carga inmensa se aliviaba de sus hombros. Gracias, señor González. No sé cómo agradecerle lo suficiente, dijo con la voz quebrada por la emoción. Esa noche, al contarle la noticia a Daniel, el niño simplemente lo abrazó con fuerza y dijo, «Sabía que lo lograrías». Esas palabras fueron el mayor reconocimiento que Antonio podía, un recordatorio de que cada sacrificio había valido la pena. Con la asistencia garantizada, la vida de Antonio y Daniel comenzó a estabilizarse poco a poco. Ahora, las visitas al médico ya no eran una preocupación económica, y los medicamentos llegaban a tiempo gracias al programa gubernamental. Antonio aprovechó este respiro para buscar nuevas oportunidades laborales, decidido a recuperar su independencia financiera. Es hora de retribuir toda la ayuda que pensaba con frecuencia, motivado por la idea de ofrecer a Daniel una vida digna. Una mañana, Lucía lo contactó con una propuesta inesperada. Antonio, hay un proyecto social que busca carpinteros para renovar un centro de actividades juvenil. Es trabajo temporal. Pero creo que podría ser justo lo que necesitas para empezar, le explicó con entusiasmo. Antonio aceptó sin dudar, emocionado por la oportunidad de poner en práctica sus habilidades y al mismo tiempo contribuir a una causa noble. El primer día de trabajo en el proyecto
fue revelador. Antonio no solo conoció a otros artesanos, sino también a jóvenes que se beneficiarían del centro renovado. Uno de ellos, un adolescente que había crecido en un entorno similar al de Daniel, le dijo: Gracias. por hacer esto, este lugar puede cambiar vidas. Esas palabras resonaron en Antonio, reafirmándole que estaba en el camino correcto. Mientras tanto, Daniel también experimentaba cambios positivos. Con su salud en mejora constante, comenzó a asistir a una escuela comunitaria cercana, donde recibió apoyo académico y emocional. Cada tarde, Antonio lo recogía y escuchaba emocionado las historias de su día. Hoy aprendí a escribir mi nombre en letras grandes, decía Daniel, mostrando orgulloso sus avances. Antonio sentía que, después de tanto esfuerzo, finalmente estaban construyendo una vida llena de esperanza. El trabajo en el proyecto social no solo trajo estabilidad económica a Antonio, sino también un renovado sentido de propósito. Cada pieza de madera que transformaba en un mueble o estructura era un recordatorio de su capacidad para reconstruir su vida, no solo para él, sino para Daniel. Su dedicación llamó la atención del coordinador del proyecto, quien una tarde se le acercó con una propuesta. Antonio, tus habilidades son excepcionales. Nos encantaría que te quedaras como parte del equipo permanente, le dijo. Mientras Antonio fortalecía su posición laboral, Daniel florecía en su nueva rutina. Su entusiasmo por la escuela y su energía creciente llenaban de alegría los días. Una tarde, mientras caminaban de regreso a casa, Daniel lo miró y dijo: Antonio, ¿te das cuenta de que ahora somos como un equipo? Esa simple frase encapsulaba todo lo que Antonio había luchado por construir. Un vínculo irrompible, basado en amor y apoyo. Lucía, quien seguía siendo un pilar fundamental en sus vidas, lo visitó un día con una nueva idea. Antonio, has recibido tanto apoyo del... ¿Qué te parecería organizar talleres para enseñar carpintería a jóvenes en situación vulnerable? ¿Podrías devolver un poco de lo que has recibido? Sugirió. Antonio, quien siempre había pensado en cómo retribuir la ayuda, encontró en esta propuesta la oportunidad perfecta para hacer. Con el tiempo, Antonio logró alquilar un pequeño apartamento para él y Daniel. Era modesto, pero estaba lleno de amor y esperanza. Al mudarse, invitaron a Ramón, Lucía y algunos amigos del proyecto a una pequeña reunión de inauguración. Este lugar no es grande, pero es nuestro, dijo Antonio con orgullo, mientras alzaba un brindis. Daniel, emocionado, añadió: y aquí es donde empieza nuestra nueva aventura. Esa noche, Antonio se sintió más cerca que nunca de la vida que siempre, sabiendo que el camino había sido difícil, pero cada paso valió la pena. El pequeño apartamento de Antonio y Daniel pronto se llenó de vida. Las paredes estaban decoradas con dibujos del niño y los muebles, diseñados por Antonio, daban un toque único. Aunque aún había desafíos, ambos se sentían más estables y felices que nunca. Estamos construyendo algo especial, hijo, le dijo Antonio una noche mientras repasaban juntos las tareas escolares. Daniel, con una sonrisa amplia, respondió: sí, y lo estamos haciendo juntos. Sin embargo, un día, mientras Antonio arreglaba un mueble en la sala, alguien llamó. Al abrir, encontró a Marcela de pie, luciendo más seria que nunca. Antonio, ¿podemos hablar?, preguntó. Su tono mezcla de inseguridad y arrepentimiento. Antonio dejó que entrara, aunque su instinto le decía que debía proteger la paz que había construido para él y Daniel. Marcela se sentó en el sofá y observó el apartamento. Has hecho un buen trabajo aquí, dijo, rompiendo el silencio. No vine para discutir, Antonio. Quiero pedirte disculpas por cómo me fui y por lo que dije. Sé que no lo hice bien. Antonio, aunque agradecido por sus palabras, permaneció cauteloso. Agradezco tus disculpas, Marcela, pero lo que más importa ahora es Daniel y su bienestar. Esa es mi prioridad, respondió con firmeza. Marcela asintió lentamente, como si entendiera que las cosas habían cambiado irrevocablemente. Espero que encuentres la felicidad, Antonio,
Siento no haber sido parte de este camino, dijo antes de levantarse para marcharse. Aunque sus palabras llevaban un aire de despedida definitiva, Antonio sintió una extraña paz al cerrar la puerta. Había encontrado en Daniel el amor y la fuerza que lo habían transformado. Y eso era lo único que importaba. La visita de Marcela dejó a Antonio reflexionando sobre el camino que había recorrido. Aunque había enfrentado pérdidas y sacrificios, se dio cuenta de que cada decisión lo había llevado a un lugar de amor y propósito. Esa noche, mientras cenaban juntos, Daniel lo miró con curiosidad. ¿Por qué te ves tan pensativo, Antonio?, preguntó con la franqueza de un niño. Antonio sonrió y respondió: solo estaba pensando en lo afortunados que somos de tenernos el uno al otro. A medida que los días pasaban, Antonio notaba cómo Daniel florecía en su nueva vida. Su salud mejoraba, estaba más sociable en la escuela y sus sueños se hacían cada vez más grandes. Le dijo un día, mientras trabajaban juntos en un pequeño proyecto de bricolaje. Esas palabras llenaron a Antonio de orgullo y emoción. No. Serás un gran carpintero, hijo, pero también serás lo que tú quieras ser, respondió, reforzando la confianza del... El impacto de la red de solidaridad y los esfuerzos de Antonio comenzaron a trascender. Lucía, siempre atenta, le propuso organizar una exhibición comunitaria para mostrar el trabajo que había hecho en el proyecto social y su contribución al centro comunitario. Antonio, la comunidad debería conocer tu historia. Eres un ejemplo de perseverancia y amor. Aunque inicialmente dudó, Antonio aceptó, sabiendo que su experiencia podría inspirar a otros. La exhibición fue un éxito. Antonio compartió no solo su talento como carpintero, sino también su historia de superación junto a Daniel. Muchos asistentes quedaron conmovidos, y algunos incluso se ofrecieron a ayudarlo en futuros proyectos. Esta es solo una parte de lo que hemos logrado juntos, hijo, le dijo a Daniel mientras muebles terminados. Lo que viene será aún mejor. La noche después de la exhibición, Antonio y Daniel regresaron al apartamento con una sensación de logro que no habían experimentado antes. Sentados juntos en el sofá, Daniel sacó un pequeño cuaderno donde había estado dibujando sus sueños para el futuro. Antonio, creo que podemos hacer muchas cosas. Tú haces los muebles y yo los dibujo primero. Seremos un equipo, dijo emocionado, mostrando sus bocetos. Antonio rió y asintió. Me encanta la idea, hijo. Eres el mejor socio que podría tener. La vida continuó llenándose de pequeñas victorias. Antonio comenzó a recibir más encargos de carpintería gracias a las conexiones que había hecho en la exhibición. Aunque los desafíos seguían presentes, ahora tenía una red de apoyo y una visión clara de su propósito. Lucía, fiel amiga y mentora, visitaba regularmente, siempre recordándole la importancia de compartir su experiencia para inspirar a otros. Tu historia tiene el poder de cambiar vidas, Antonio, le dijo durante una de sus visitas. Un día, mientras caminaban por el parque, Daniel se detuvo y miró a Antonio con una seriedad poco común para un niño. Antonio, ¿tú crees que mamá algún día quiera volver con nosotros?, preguntó. Antonio se agachó para estar a su nivel y le respondió con calma. Lo importante no es si vuelve o no, hijo. Lo importante es que siempre estaremos bien juntos, pase lo que pase. Daniel asintió, comprendiendo que su familia era todo lo que necesitaban. Esa noche, antes de dormir, Antonio reflexionó sobre todo lo que había aprendido en ese camino lleno de obstáculos. El sacrificio, la solidaridad y el amor incondicional habían transformado su vida y la de Daniel. Aunque había perdido cosas materiales y relaciones importantes, había ganado algo mucho más valioso, un propósito claro y la certeza de que el amor puede superar cualquier adversidad. Mientras apagaba la luz, la historia de Antonio y Daniel nos recuerda que, aunque la vida esté llena de desafíos, el amor y la perseverancia tienen el poder de transformar las adversidades en nuevas oportunidades. Antonio, un hombre común con sueños sencillos, demostró que las decisiones más difíciles son las que a menudo definen quiénes somos realmente. Daniel, con su valentía y esperanza,
Enseñó que incluso los corazones más pequeños pueden inspirar cambios significativos. Tal vez tú también has enfrentado momentos en los que todo parecía perdido, donde las dificultades parecían insuperables. Las redes de solidaridad, los gestos altruistas y la fuerza del amor incondicional nos recuerdan que siempre hay un camino hacia adelante. ¿Y tú? ¿Qué pasos estás dispuesto a dar para construir un futuro mejor para ti? Si esta historia te ha inspirado, compártela con alguien que necesite un mensaje de esperanza. Suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para seguir descubriendo relatos que nos conectan con lo mejor de la humanidad. Juntos, podemos seguir aprendiendo, creciendo y transformando vidas.